tiene el control de todas las cosas. Él es el que maneja, ¿verdad?, con el poder de su palabra, todo. Amén. Así de sencillo, todo le obedece. La muerte no tiene poder sobre él, ¿verdad? Todo su creación, todo le obedece, todo se arrodilla ante su presencia, todos se doblegan ante él. Amén. Entonces, ¿qué diremos? Que nuestro Dios se ha alejado de su pueblo, que su Dios se ha alejado, que Dios ya no escucha, que como dicen algunos, ya está viejito y ya no se le olvidan las cosas, porque pasa y permite estas cosas. No, Él tiene el control, sigue siendo el soberano. Amén. No lo entendemos por qué, pero Él dice, me buscarán en la angustia y vendrán al arrepentimiento. Amén. En su inmensa misericordia, hermano, en su inmensa misericordia, haga de cuenta en la tierra el Padre, ¿verdad? Le dice al de la presa, mis hijos viven allá y no vienen a buscarme ni tienen misericordia. Ábrele poquito a la presa que se empiece a llenar de agua el lugarcito ese, ya que estén aquí a ver si vienen acá, donde los quiero tener. Algunos vendrán y algunos quedarán ahí, ¿verdad? Pero bueno, la idea es de que, ¿verdad?, lo que queremos entender, ¿verdad, mis hermanos? Que Dios tiene el control de toda la situación. Amén. Amén. ¿Conoces a tu Dios? Entonces, ¿qué hacemos? Oramos y le pedimos misericordia por todos los que Él tenga misericordia. ¿Amén? Amén. Y yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice el Señor. Amén. No es de los que corren ni de los que llevan, es de lo que Él tiene misericordia. Pídele pues entonces misericordia por todos y Dios hará, siempre cumplirá su propósito. Amén. Amén. Nosotros, si el Señor tiene algo ahí, ¿verdad?, que va a hacer y quiere que miremos, el propósito es de que vengamos a Él. Los que andamos medios alejados, que andamos como que aquí, como que allá, nos empezamos a acercar más a Él, nos empezamos a acercar más a Él. Y los que andan muy retirados empiezan a encaminarse hacia Él. Eso es lo que Él espera con estas cosas. Amén. Y cuando mira a su pueblo así, ¿verdad?, que ora y se arrepiente, dice que sanará su tierra. Amén. Y todas las plagas también Él tomará control de ellos. Amén. Y así, ¿verdad?, no juzgaremos a los inocentes. Hermano, cuando conocemos al Señor, cuando conocemos a nuestro Dios, entonces si un pastor llega y se sienta con estos que están comiendo y que están bebiendo, y llega el pastor o el evangelista y se sienta ahí en la mesa, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que a mí me lo echaron en cara? Mira dónde está. Y esa vez entregaron su vida 7 familias. No había ningún cristiano ahí, nomás yo. Y 7 familias, ya estaban unos medios tomaditos, pero 7 familias entregaron su vida al Señor, hermano. Pero fui criticado hasta por la radio, entonces, porque yo estaba ahí. Y conocemos a Dios. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Estaba ahí con los que necesitan, los enfermos. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que vayamos llenos del Espíritu Santo y que seamos nosotros los que jalemos a ellos y no que ellos nos jalen a nosotros. Amén. Eso sí, amén. Si se sienten inseguros, no vayan. No vayan. Pero Dios así, Él viene a buscar a los que necesitan, los que están enfermos del alma, hermanos, enfermos de tantos pecados, y Él es el que hace así. ¿Puede usar a una persona? Claro que sí. Si bien yo miro, conozco a mi Dios, no voy a juzgar injustamente. Miro al hermano, a la hermana que está ahí comiendo con ellos y está hablando, y si yo conozco a mi Dios, ¿qué voy a decir? La está usando para sanar a los enfermos. Pero si no conozco a mi Dios, claro, mientras no la mire, ¿verdad?, como que ya empezó a mover el pie, la rodillita. Estamos hablando de que está haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Pero si no conozco a mi Dios, que Él es el que venía ¿verdad?, que se sentaba con ellos y convivía con ellos, voy a decir, mira dónde está la hermana. Y eso que la miramos en la iglesia diaria. Pues claro, está buscando lo que se ha perdido, lo que se está perdiendo. Amén. Amén. Y la relación de ella y Dios solamente ellos lo conocen. Amén. Y así no juzgas a los inocentes, Mateo capítulo 12. Vaya al 12, mis hermanos. Muchos dicen que se contaminan y que pues nos podemos contaminar si estamos ahí con ellos. Pues yo creo que depende, mi hermano, donde esté tu corazón. ¿A qué vas ahí? ¿Cuáles las intenciones? ¿Vas a escuchar la música o vas a hablar de Dios? Así no juzgarán los inocentes. Mateo capítulo 12, 1, 8. Es muy importante entonces, ¿verdad?,
conocer a nuestro Dios. En aquel tiempo iba Jesús, dice, por los sembrados en un día de reposo, ¿verdad? Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Acuérdese que eso no era legal, era en contra de la ley. Viéndole los fariseos, los conocedores de la palabra de Dios, no de Dios, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Ignorantes, le dice, ¿que no han leído lo que sucedió ahí? Mire lo que dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Amén. Amén. Si conocieres eso, que Dios quiere, me da obediencia más que sacrificio, ¿verdad? Entonces dice, misericordia más que sacrificio, entendieres y no juzgarías a los inocentes, así de sencillo. Conoce a tu Dios y empezaremos a caminar de una manera como a Dios le agrada, hermano. Sigue leyendo tu Biblia, sigue pidiéndole a Dios revelación, hermano, no lo que yo digo, lo que dice la palabra de Dios, y mira qué hermoso, te lo explica, de una manera tan hermosa que no te queda duda. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y que le conozcamos nosotros para que no juzguemos las cosas a lo ligera. Muchas cosas decimos, esto lo hizo Dios, y quién sabe si lo hizo Él. Muchas veces decimos, esto es del diablo, y a lo mejor lo hizo Dios. ¿Qué hicieron los fariseos por falta de conocimiento? Cuando el Señor expulsaba a los demonios, decía, en el nombre de Beelzebú los echa fuera. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, no le conocían, tenían la palabra y según ellos la aplicaban, pero no lo conocían, por eso juzgaban, ¿verdad? Injustamente, muchas veces. Dios quiere misericordia de nosotros, para nuestros semejantes, ¿amén? Amén. El Señor dijo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen, en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Nos enseña el Señor, ¿verdad, mi hermano? Cómo lo estaban juzgando a Él porque no conocían lo que estaban haciendo, no conocían a Dios. Nosotros conocemos a nuestro Dios y lo vamos conociendo conforme Él se nos va revelando. Lea su palabra, Dios quiere revelársele. Dios quiere revelársele quién es Él para que hagamos las cosas correctamente. Lucas capítulo 23, versículo 24. Amén, 34, hermanos. Dice, entonces, el 32, llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, ¿verdad? Que ahí nos muestra la misericordia. ¿Qué nos pudieran hacer a nosotros, verdad? Que fuera más grande que lo que le hicieron a nuestro Señor. Y aún en ese momento le estaba diciendo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Si conoces a tu Dios, mi hermano, si conoces la palabra de Dios y dice que la venganza es de Él, y tú conoces lo poderoso que es el Señor, ¿verdad? Y todo eso, deberías entonces de pedir misericordia para aquel que te está ultrajando, para aquel que te está haciendo mal, porque sabes que Dios es poderoso y Él dará el justo juicio, su justo pago a las personas que te están haciendo, amén, que te están haciendo mal.
Por eso nosotros debemos de decir siempre cuando hay algo, y perdónale Señor porque no saben lo que hacen. Dios nos protege y nos dice cuando nosotros somos obedientes a Él y por amor le decimos, Señor, en obediencia te entrego a esta persona, sé tú dando el pago que Él merece, tú eres el justo, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Mejor oremos por Él porque el Señor es bueno, pero también quiere ver que, imagínense mi hermano, si oramos de esa manera. Por eso el Señor dijo, conocía bien que Dios en el tiempo de que los va a juzgar, ¿verdad? ¿Dónde van a estar? Él decía, perdónale Señor porque no saben lo que hacen. No juzguemos para que no seamos juzgados, dice Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, conoce a tu Dios. El Señor dice, ¿verdad? No juzguemos para que no seamos juzgados. 6 capítulo 37. Dice el Señor, vamos a leer una vez más del 35, o sea, vendríamos del 35, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Conoce a tu Dios, por eso Él dice, le dijo, perdónale Señor, porque no saben lo que hace. Luego dice el 36, sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Todas esas tres cosas, hermano, todas esas tres cosas, lo que quiere el Señor, que le dejemos el juicio a Él. Nosotros sigamos obedeciéndole, porque obediencia quiero más que sacrificio, dice el Señor. Quiere que hagamos el verdadero ayuno todos los días. Isaías 58. Este verdadero ayuno que Dios quiere de nosotros, tenemos que hacerlo todos los días, mi hermano. No nada más de vez en cuando. Este es el verdadero ayuno. Del 6 en adelante dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. Obediencia quiere el Señor, hagamos, tenemos que hacer eso de todos los días. Y no te escondas de tu hermano. Si traes una torta y viene tu hermano, no te escondas a comértela solo. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Por qué tu salvación se dejará ver pronto? Porque estás haciendo, ¿verdad? Obedeciendo lo que Dios quiere. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, la justicia de nosotros. No la justicia de Dios, la justicia tuya en aplicar la palabra de Dios. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Si conoces a Dios, vas a hacer todas estas cosas. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ese es el verdadero ayuno que quiere el Señor, ¿verdad? Porque obediencia quiere más que sacrificio. Para que en aquel día puedas oír de parte de Dios, pasar, benditos de mi Padre. Porque cuando llegue ese momento, vamos a estar todos frente a Él. Y dice que vendrá Él y se sentará como los pastores se sientan para apartar las ovejas de los cabritos. Unos pondrá a la izquierda, otros pondrá a la derecha, ¿verdad? Y dirá a los de su derecha, pasad, ¿verdad? Benditos de mi Padre. Mateo capítulo 25, cuando he terminado, pero lo quiero leer. Mateo capítulo 25, versículo 30. Ese es el ayuno que Él quiere de nosotros. Entonces, si obedecemos, miren lo que sucede.
Si le puso atención a lo que decía, que compartiéramos el pan y que cubriéramos al desnudo, que cubriéramos las necesidades, mire lo que dice aquí. Conozca a su Dios. Mateo capítulo 25, versículo 30 al 37. Dice el 31, vamos a ver el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Porque ayunaron? ¿Porque hicieron el ayuno? ¿Porque obedecieron? Sí, dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Compartió su pan. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y ¿qué hiciste? Me cubriste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti, Señor, si tú nunca te enfermas? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? Porque obedeciste. Obediencia quiero más que sacrificio. Amén. Amén. Conoce a tu Dios y vivirás en paz, mi hermano. Dije, conociendo nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios nos da paz para esperarlo en el día que llegue. Si llega a la noche, si llega al ratito, si llega mañana, estaremos confiados y conocemos nuestra relación con Dios y es buena. O sea, no perfecta, buena, que estamos haciendo lo que debemos. La otra es que si conoces a tu Dios, te dará, entonces, ¿qué? Las armas te dan el conocimiento necesario para poder hacer lo que verdaderamente le agrada a Él. Y no te sacrificarás en vano. Porque Él quiere, se agrada más de la obediencia, de lo que Él quiere y espera de nosotros, que del sacrificio. Amén. Amén. Así como Abraham, ¿verdad?, que llevaba a su hijo para sacrificarlo, se alegró, ¿verdad?, se gozó más de la obediencia, de que no dijo nada, iba caminando, ¿verdad? Y no dijo: ¿para qué quiero ese hijo tuyo? Mejor te doy un animal. Hermanos y hermanas, Dios quiere que le conozcamos. Estudia su palabra con oración y súplica, que te revele su verdad y su personalidad, para que ya no hagamos y ninguna cosa que le desagrade, y ni digamos cosas que le desagradan. Nosotros somos imperfectos, nosotros, ¿verdad?, miramos el exterior, mas Él mira el corazón. Quiero decir que nosotros juzgamos por lo que miramos exteriormente, ¿verdad? Pero dejémosle que juzgue el Señor, porque Él sí puede mirar el corazón de cada una de nosotros. Amén. Amén. Primera de Samuel capítulo 16, con esto terminamos, mis hermanos. Primera de Samuel capítulo 16, nomás para confirmar que Él mira el corazón, ¿verdad? Y es muy diferente como mira el Señor. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando juzgamos algo. Dice 1 Samuel 16, 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Quién estaba diciendo? El profeta Samuel, porque había mandado, después de haberle quitado, ¿verdad?, el reinado a Saúl, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús, el Señor Dios, Jehová, le dijo al profeta Samuel que fuera a ungir a alguien más. Y fue a la casa de Isaí, y ahí estaban todos los hijos de Isaí, menos al que iba a ungir, que era David. Y aconteció, dice entonces, ya estando él ahí, dice: aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Cuando lo miró grandote, lo miró azul,
¿verdad? Pelo rubio, medio chino y todo eso. Dijo, este está guapo, grande y fornido. Este es el ungido de Jehová. Y mire lo que dijo Jehová. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Por eso es importante, mis hermanos, conocer a tu Dios. No lo que tú miras. Dios no nos mira como tú miras al hermano o a la hermana. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Cuando conocemos a nuestro Dios, dejaremos de estar así. Señor, yo no sé. Tú lo sabes todo, dijo Pedro. Amén. Padre Santo, en este momento, Señor, le damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, mi Dios, porque usted está, Padre Santo, y nos anhela celosamente, Señor. Por eso ha dejado su palabra, y por eso a cada momento, Padre Santo, debemos de leerla, debemos de orar para que usted se nos revele cada día más, para poderle obedecer, para poderle conocer, Padre Santo, pero sobre todo, para no hacer y decir cosas, Padre Santo, que a nuestro parecer están bien, sino, mi Señor, para poder entender, Padre Santo, su mensaje. Cuando le conocemos bien, entonces sabemos en qué actitud lo está diciendo, mi Señor. Debemos de conocerlo bien, Señor, para poder saber, mi Dios, Padre Santo, qué es lo que le agrada y qué es lo que desagrada, porque un ser humano mira solamente lo exterior. Quizás alguien, Padre Santo, me mira en un restaurante comiendo algo que ni me gusta, y porque no me conoce me invita a la casa y me prepara lo mismo. Y quizás como la que me conoce de verdad sabrá que eso que estaba comiendo no me gustaba y me hará si me conoce de verdad por tiempo, entonces hará lo que me gusta, Señor. Por eso es importante conocerle, mi Dios, para poderle agradar, mi Dios. Por eso le damos la honra y la gloria esta mañana, le glorifico, Padre Santo, y doy las gracias por cuidar a mis hermanos y hermanas y traerlos hasta este día aquí con bien, mi Dios. Gracias por cuidar, Padre Santo, de sus siervos alrededor del mundo, Señor. Gracias, Padre Santo, por proteger a su pueblo y a sus hijos, mi Señor, donde quiera que se encuentren, mi Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, le pido una bendición bien especial para esta iglesia local, mi Señor. Padre Santo, llévelos con bien, síganos protegiendo, Señor. Padre Santo, gracias, mi Dios, por su palabra. Y Padre Santo, le pido una vez más que se nos revele más y más, Señor, para poder hacer todas las cosas que le agradan. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.